Mi nombre es Alba Matilla y la propuesta que he traído para esta convocatoria de residencias de medio ambiente de Matadero se llama Santuario y básicamente es un proyecto que parte de un recorrido interactivo por un lugar virtual compuesto a base de una serie de sitios específicos que están en contexto de abandono por procesos de desindustrialización. Y es una especie de videojuego realizado a partir de escaneado 3D o fotogrametría y básicamente explora un poco la relación entre paisaje virtual y paisaje físico y metodologías de conservación y de exploración de la memoria que almacenan estos lugares. La propuesta que traje inicialmente, que es este recorrido que hablo de escaneado 3D, sobre todo recogía lugares pertenecientes al área del norte de la península, como puede ser Asturias, Galicia, Bilbao también muchos, pero en este proceso de Matadero he decidido también como ampliar un poco más el radar de este tipo de lugares, porque al final el proceso de desindustrialización es un fenómeno que está ocurriendo en todo Occidente en general, no solo en el norte de España, ni siquiera en España solo. Y para esta ocasión he estado como explorando un poco otros lugares también, por ejemplo, de la zona de Villaverde Alto y de otros que tenían como también ese fondo industrial en el background un poco, ¿no? Aquí en Matadero hice como un trabajo de recuperación de ciertos materiales que bueno, en el proceso de elaboración de este proyecto a lo largo de los últimos meses había ido dejando aparcados, bien porque en aquel momento no sabía muy bien qué hacer con ellos o bien porque en aquel momento no los encontraba igual tan interesantes como los encuentro ahora. Fue un proceso que fue arrancando un poco a raíz de la demolición de algunas fábricas en el contexto asturiano, sobre todo. Me empecé a dar cuenta como de que había una disidencia entre la realidad que se representaban, que al final estos lugares ahora muchos son solares llenos de escombros, y me apetecía un poco como empezar a rescatar, entre comillas, esos archivos 3D, esas geometrías que habían ido quedando como suspendidas en la nube virtual, pero que no correspondían a nada que existiera ya y eran solo como fantasmas, ¿no? O sea, como estuve jugando mucho con esa idea del paisaje fantasma, del recuerdo, de la memoria que suponían, y eso eran sobre todo como lugares un poco asociados en un inicio como a muchos lugares de Asturias que conocía de primera mano que habían atravesado estos procesos, pero luego también hubo como un proceso de investigación pues eso, de otros lugares también, siempre como todavía no me salí de la península, digamos, pero bueno, hay una intención también de explorar este fenómeno un poco de manera más global, quizás en un futuro. Estos materiales 3D de los que estaba hablando han sido utilizados como una configuración de una pieza interactiva y luego también me han servido mucho para experimentar de otras maneras que tenían que ver con metodologías más plásticas o incluso más escultóricas. Uno de los procesos principales que realicé a lo largo de estos meses de residencia fue la impresión en telas de una cosa denominada archivos de textura, que son como una parte fundamental de estos archivos 3D. Y básicamente son como una suerte de manchas, colores, una especie de documento codificado que necesita la máquina para entender esas superficies 3D y que no están pensados para que las personas, los humanos, las entendamos o las veamos directamente. Y en el primer momento que los vi me resultaron súper potentes a nivel imagen y a nivel pictórico también, porque siempre parto un poco de ese fondo también de la pintura, ¿no? Es como la herramienta principal que me ayuda un poco a hilar como todos los puntos de investigación que estoy tratando. Y
Y básicamente ha sido un poco así, como experimentar también cómo traer, digamos, a lo físico y a lo manual y a lo un poco más artesanal quizás, este tipo de documentaciones y de archivos que son esencialmente virtuales. Nacían un poco de la necesidad también de buscar qué elementos principales o qué conceptos de investigación estaba buscando como definir en todo su esplendor un poco, ¿no? Por ejemplo, para mí dos puntos principales era como el definir qué es un espacio seguro para mí, un lugar de refugio, y el segundo era como capturar un fantasma o guardar un fantasma. Y tiene que ver un poco con eso que comentaba antes de estos archivos fantasma que están pululando en lo virtual y que ya no existen, o sea, que están como un poco en otra dimensión, ¿no? Como literalmente podría ser un fantasma. Y la idea del lugar seguro también siento que es otra constante en mi trabajo, en el sentido de que en relación al paisaje virtual suelo como asociarlo mucho a un lugar de refugio donde se suelen sobresaturar las cosas. Todos los paisajes virtuales que vemos siempre son como tan perfectos que parecen un completo delirio, ¿no? Y hay algo que encuentro súper interesante en esa ruptura entre la imagen delirante, tan brillante, de colores tan fosforitos, con una realidad que en términos ecológicos está completamente en estado catastrófico, ¿no? Entonces me gusta como jugar también con esas disidencias. Y luego, en cuanto al tema bueno, más escultórico, por llamarlo así, que en torno a la impresión 3D y la cerámica, como comentaba antes, estuve trabajando mucho con la parte de imagen de las superficies 3D de estos archivos fantasma, y también hubo un momento en el que me planteé jugar de alguna manera con la forma, pese a que no tengo apenas nociones de escultura y es una disciplina que no suelo trabajar y de hecho me suele dar bastante vértigo. Y decidí un poco como romper o desafiar de alguna manera ¿cómo se dice esta palabra? Ese miedo que tenía frente a este tipo de metodología, y bueno, estuve trabajando durante estos meses también en el estudio de cerámica de Virginia Paradise, y fue un momento también como de experimentar y también como ver qué derroteros me apetecía abarcar, ¿no? Con este proyecto. Sentía como que estaban en esta parte de investigación profunda y que había un montón de cabos sueltos, ¿no? Que me apetecía como ir descartando o ir escogiéndolos, y la cerámica fue uno de ellos. Y bueno, para mí fue súper especial como embarcarme en reconciliarme un poco con la cerámica. Lo textil ya es una disciplina que llevo trabajando a lo largo de los últimos 2 años más o menos, y sí que es verdad que cada vez lo oriento más en un sentido que tiene que ver con el bordado, con la costura, también con experimentar con elementos que tienen que ver un poco con cortinas de casa, con alfombras de casa, ¿no? Un poco casa, 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 hogar, recopilar un poco también esos elementos que me hacen pensar en hogar y en un espacio seguro, y me parece como algo que ha sido muy interesante a la hora de mezclarlos con la parte igual más digital, más audiovisual o más interactiva incluso, y afianzar como definir un lugar seguro, ¿no? Entonces, sí, para mí han sido como una forma de seguir algo que llevaba trabajando ya tiempo, pero sí, en otro contexto.